Seguir en sintonía, ya estamos aquí en 97.7 en la Ciudad de México y el área metropolitana, en el 700 AM en Guadalajara, 1540 AM en Monterrey. Saludos hasta Guadalajara, hasta Monterrey y a las varias ciudades del país donde se reproduce esta emisión. Bien, pues hoy tenemos una mesa de análisis con compañeros periodistas, con quienes vamos a hablar y analizar de muchos asuntos que están ahí sobre la mesa. Bienvenida Nancy Flores, reportera de Contralínea. Nancy, gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. José Rebel es autor, entre otros muchos libros, de uno titulado El Affaire Cassés. Buenas tardes, gusto en estar acá. Gracias, y en Pepe. la buena compañía. Así es, gracias, Pepe. Y Daniela Pastrana, editora de Pie de Página. Muchas gracias. Al contrario. Mire, ha habido mucha discusión, polémica, de todo acerca de los montajes que se han realizado, pues históricamente, y diría yo, casi me atrevo a decir, que son los montajes evidentes, los explícitos, los escandalosos, porque de qué está lleno el mundillo periodístico y mediático de montajes de todo tipo, creo yo, montajes hechos para favorecer al político en turno, al gobernante, al jefe de prensa, al coordinador de comunicación social, disfrazar la verdad y la realidad para que parezca lo que conviene a los intereses en turno. Pero estos dos montajes, el realizado hace pues ya casi 15 años, cuando en Televisa se reprodujo esa recreación, se dijo luego, el montaje de la detención supuestamente en vivo de Florence Cassés, ciudadana de nacionalidad francesa, e Israel Vallarta, ciudadano mexicano que sigue preso y a quien entrevistamos aquí en este programa la semana pasada. Y más recientemente, durante el terremoto recién pasado, cuando pues se vivió aquella invención cuasi literaria de la niña Frida Sofía, con pues una transmisión de información desde el lugar donde estaba particularmente la entonces reportera Danielle d'Iturbide, quien estuvo dando a conocer pues los entretelones de una historia que nomás no se realizó. Para hablar sobre esto es por lo cual estamos aquí reunidos y bueno, pues ustedes tomen la palabra y digan lo que a su interés periodístico y legítimo convenga. Pepe, ¿estamos en presencia de qué? Me hiciste recordar que cada terremoto tiene su personaje inventado, porque en el terremoto del 85 había un niño Monchito. Es cierto. El niño claro. Monchito, que era titular de los diarios italianos de la época, casi todos los días, porque hablaba a través de toquidos en la pared, ¿no? Y yo trabajaba en la agencia italiana de noticias, la ANSA, y veía que era un hombre espectacular de los diarios, lo que ellos llaman el giallo, le llaman el amarillo a la nota roja, ¿no? Y era la nota de todos los días era Monchito, ¿no? Entonces ahí tenemos otro, pero hay muchos más, habrá oportunidad de hablar de ellos. Fue Televisa, fue TV Azteca también, sí. Estuvieron en la recreación esta invención de que era en vivo, porque nunca fue en vivo, los habían capturado un día antes a Florence Cassés y a Israel Vallarta, y después de tenerlos detenidos toda la noche, los llevaron al día siguiente y los colocaron en las cabañitas acá de arriba de Xochimilco, de Topilejo, ¿no? Entonces, después se descubrió, y podemos entrar en el detalle más tarde, cuando estaba entrevistando Denise Merker a Genaro García Luna, ni más ni menos, y a Facundo Rosas, llama a Florence desde la cárcel, dice, no, a mí me capturaron no el día 9, sino el 8 de diciembre, ¿no? Estamos hablando, como tú dices, hace casi, ya vamos a cumplir... 15 años. 15 años, sí. No, 14 años. Sí, 14 años, porque fue el 2005. Todavía fue con Fox. Bueno, ¿cuál es tu primera reflexión sobre este tema, Daniela Pastrana? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar a pensar en dos niveles, ¿no? Uno es la responsabilidad de las autoridades, que es la principal, la más clara. O sea, aquí en los dos casos que mencionas hay una responsabilidad muy clara de las autoridades. En el de Cassés de Genaro García Luna, ¿no? La Policía Federal que montó todo esto.
y en el de Frida Sofía, pues la Marina, porque hay que recordar que fue la versión oficial de la Marina la que provocó que no solo Televisa, que fue la más clara, pero que muchos medios cayeran en esta idea de que había una niña ahí, porque es lo que decía la versión oficial, lo que decía la Marina. Entonces, ahí hay un nivel muy, muy grande, o sea, de responsabilidad muy grande de las autoridades que generan estos escenarios, solo ellos saben para qué, la verdad. Pero creo que nosotros tenemos que empezar a hacer una reflexión de cómo cubrimos nosotros, porque hay una tentación muy grande siempre de los periodistas de caer en este asunto de tienes la primicia, te están contando los detalles, te están diciendo cuál es la tragedia, y nosotros pues tendemos mucho a ir sobre estas historias de la tragedia, del sufrimiento, del dolor, de la crisis, del problema, y sobre todo en los medios televisivos, hay que decirlo, pero a todos les puede tocar, y eso es lo que provocó que en este caso de Frida Sofía pues hubiera, es que no solo era Televisa, o sea, llegó un momento en el que había prácticamente, yo creo que el 80% de los periodistas que estaban ahí reproducían la misma versión de que estaba esta niña, y porque nos gana esa tentación de a veces bajamos la guardia. Entonces yo creo que como medio de comunicación, como periodistas, tenemos que hacernos primero esa reflexión autocrítica de qué es lo que queremos contar, qué estamos contando, por qué caemos en eso, por qué creemos que los periodistas somos infalibles también. Creo que eso muchas veces nos pasa, sí. Somos incapaces de reconocer que nos podemos equivocar y de rectificar y de decir nos equivocamos, ¿no? Esto es lo que estaba reportándose y esto es lo que necesitaba decir, pero esto no era así, ¿no? Y se mantiene y uno de pronto ya lo olvida y ya dice, bueno, ya nadie dijo nada, que nadie se entere, borren el tweet y que nadie se entere que tuvimos un error. Entonces creo que esos son los dos niveles de reflexión que tendríamos que hacer. Uno, pues sí, reclamar a las autoridades porque ellas son las principales responsables de generar estas situaciones, pero otro hacia nosotros, hacia cómo cubrimos, hacia cómo vemos, así que estamos aportando con estas coberturas. Antes de pedirle a Nancy Flores que nos dé también su reflexión, comento sobre una publicación de internet de España, es la revista Contexto, y es ctxt.es, y su lema es orgullosos de llegar tarde a las últimas noticias. O sea, no se están peleando por la primicia, se están peleando por la reflexión, por el contexto, por el análisis, y están orgullosos de llegar tarde a las últimas noticias. Nancy Flores, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que empezamos a platicar aquí? Yo creo que hay una parte que toca, como decía Daniela, a la prensa totalmente, la responsabilidad de la prensa, que es con la sociedad, y sobre todo este compromiso con la verdad, ¿no? Yo pienso que en estos escenarios donde se crean personajes o se recrea una situación que pasó un día antes, como el caso de Vallarta y Cassés, en realidad es que la prensa efectivamente no hay como una autocrítica, no hay una mirada hacia adentro de ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y todo recae en el aspecto ético. Es decir, esta falta de ética de muchos periodistas, de muchos medios, y también en el otro aspecto que es la inmediatez de la información. Nos estamos peleando precisamente por lo contrario, ¿no? A este lema de esta publicación española. Se está peleando por quién tiene la nota primero y quién la tiene mejor, con fuentes, digamos, de alguna manera creíbles, que en este caso sería pues la Marina en uno de los asuntos, y en el otro pues la AFI, ¿no? Entonces, y la Secretaría de Seguridad Pública con Fox. Y se pensaría que en ese sentido somos infalibles porque las fuentes son oficiales, y es por el contrario, el periodista en realidad debe de cuestionar a esas fuentes oficiales todo el tiempo, y eso es la reflexión que hace falta en la prensa, ¿no? Un poco revisar qué es exactamente lo que estamos haciendo, y la mayoría de los medios no están buscando la verdad.
están en lo cotidiano, en ganar la nota, en estar con las fuentes oficiales, la versión oficial, y eso no le sirve de ninguna manera a la gente, a la sociedad, porque eso no te revela los grandes problemas, eso nos lleva a cometer este tipo de hierros, ¿no? Tan evidentes, tan obvios, que como decía Julio en un principio sobre esta charla, pues que estos son los conocidos, ¿no? Pero seguramente debe de haber decenas y decenas de montajes en los que ha caído la prensa redondita porque no hay método, porque no hay crítica, porque no estamos profundizando en las informaciones, ¿no? Pepe Rebeles, se ha centrado mucho la crítica en la persona específica de Carlos Loret de Mola como el conductor que estaba a cargo de la transmisión, pero yo me pregunto, ¿puede solamente un personaje, un conductor, montar todo esto o se requiere, pues no sé si una complicidad, pero cuando menos una operación institucional de una empresa? En aquel tiempo estaba Azucena Pimentel como productora, ahora es parte del equipo de coordinación de comunicación social del gobierno federal actual, está ella con con el segundo, con el coordinador adjunto de comunicación social, con Jesús Cantú. ¿Qué se necesita hacer para montar una cosa de estas? ¿O pueden filtrarse estas cosas con que solo lo conozcan 2 o 3, el reportero Pablo Reina, la productora, el conductor, o se necesita una complicidad operativa institucional? Yo creo que lo segundo, porque no hay una autonomía, vamos a decir, de un conductor que diga, pues yo hago lo que quiero, ¿no? No se mandan solos, ¿no? De hecho, fueron avisados con mucha anticipación, llegaron con las cámaras todavía oscuro, era de noche, a videofilmar un rescate en vivo, entre comillas, ¿no? En un cuartito que habían habilitado la noche anterior, porque no tenía ni luz. Entonces le pusieron luz, le pusieron una división de Novopan o de esas cosas que se ponen y se quitan, camas en los 2 cuartitos en que se dividió la cabañita, el rancho de las Chinitas famoso, y todo se fabricó, se llevaron a los rehenes. O sea, yo lo que afirmo en el libro que escribí es que los rehenes fueron sembrados. Es decir, es hora que todavía no sabemos quién los secuestró, porque puesto que no los secuestraron ni Israel Orellana ni Florence Cassés, alguien los tuvo que haber secuestrado, si es que alguna vez estuvieron secuestrados. Esa es la otra, ¿no? Porque hay toda una narrativa de contradicciones en donde tú llegas a pensar que nunca estuvieron secuestrados, o que fueron tomados como un préstamo de otro grupo de secuestradores, y aquí sobre la mesa dice, a ver, pásame este que está aquí, pásame este que está acá, vamos a integrar una terna ahí de secuestrados, porque el muchacho Ezequiel, el jovencito en esa época de 18, 19 años, decía que su papá era un tipo que hacía escuchas telefónicas y que servía para resolver secuestros y también para secuestrar, y que a él lo metía en los grupos de rehenes reales, cuando era real, para que estuviera orejeando nada más, escuchando qué decían los rehenes, haciéndose pasar él por secuestrado. Entonces, todo está tan enredado que no sabemos cuál es la verdad. Sabemos cuál es la mentira. Es decir, que eso no ocurrió, ¿no? Que no ocurrió por lo menos con los personajes que han sido enviados a la cárcel. Florence estuvo más de 7 años en la cárcel, Israel va por el doble, ¿no? Entonces es una cosa incomprensible. Se acaba de dar el caso de otro preso del Estado de México que tenía 17 años sin condenas, ¿sí? Entonces sin sentencia, y bueno, esto se da gracias a la colusión, a la complicidad de las televisoras con la autoridad, y porque pues con tal de que aparecer como que tienes una exclusiva, pues vendes tu alma al diablo, ¿no? Claro. Sí, y no te importa mentir junto con la autoridad, porque en realidad no estás en búsqueda de la verdad, estás en búsqueda de la propaganda. Daniela Pastrana, el conductor Carlos Loret de Mola ha invocado para no presentar su testimonio ante la autoridad judicial que él defiende su condición de periodista y apela al secreto profesional. En este caso, ¿opera o él debería presentarse para dar un testimonio más allá de la cobertura de decir que se defiende el secreto profesional? Bueno, yo creo que apelar al secreto profesional en un caso así es impresentable, ¿no? O sea, debería
Yo creo, bueno, ¿qué haría yo? No sé qué haría yo, pero supongo que diría, pues fue un error, ¿no? Fue un montaje, está mal, quiénes fueron, por qué. La única forma de que mejoremos el periodismo en este país es dejando de lado prácticas que no son aceptables. O sea, no se puede montar una cosa así y engañar a la gente conscientemente diciéndole que es algo en vivo. Y te voy a decir que, hablando de Televisa, la primera vez que yo entendí que montaban cosas fue hace como 25 años, cuando estaba en Reforma, cubría Rumbos, Iztapalapa, y me mandaron a cubrir las mañanitas a la Virgen Morena. Y pues yo llegué muy contenta, estaba empezando Reforma, y resulta que no había mañanitas porque las habían grabado el día anterior, cuando toda la gente la estaba viendo en vivo, a Lucerito, ¿no? Obviamente yo alucinaba, decía, pero ¿cómo que la grabaron en vivo? O sea, no entendía nada, ¿no? Fue la primera vez. De ahí para acá podemos contar no sé cuántos montajes y no sé cuántas acciones. Digo, recordemos cómo entró Televisa con Atenco también, ¿no? Al frente de la policía, como si fuera creando toda esta narrativa de campo de batalla, que tuvimos muchos momentos de repetir esas escenas tan terribles, y pasó mucho tiempo, porque no había todavía esto de las redes sociales, para que viéramos las otras escenas de la represión de la policía en Atenco, ¿no? Entonces, de ahí para acá, no sé cuántas podamos contar. Pero ya es un momento en el que tenemos que empezar a cambiar, porque justamente las audiencias han ido cambiando, la gente está informándose de otro modo. Digo, si las crisis que hemos tenido en los últimos 10 años en los medios de comunicación no nos han hecho entender que hay que cambiar nuestra relación con las audiencias, pues no sé cómo vamos a entender, ¿no? Los periodistas tenemos que aceptar, y bueno, primero los medios tendrían que primero que nada empezar a rectificar y empezar a ver por qué han ido perdiendo esta relación de credibilidad que en algún momento sí tenían. Cuando yo era niña decían, lo dijo Jacobo y ya, lo dejó Dios, ¿no? Pero eso ya no ocurre. Entonces eso tendrían que empezar pues a entenderlo. Y por otra parte, pues los periodistas tendríamos que aceptar que no somos esos personajes que saben más que todo mundo, que creen más que todo mundo, que no se equivocan nunca, que son súper perfectos, y que se pueden cometer errores, que se puede rectificar, que eso no nos quita profesionalismo. Incluso yo te puedo decir, o sea, en este caso, no el de Florence, sino en el de Frida Sofía, hubo periodistas que yo reconozco muchísimo. Estaba Laura Castellanos, yo la oía con Carmen Aristegui diciendo, ¿no?, la historia de la niña Frida Sofía. No le quita para nada un ápice de buena reportera a Laura Castellanos, es una de las mejores reporteras de este país. Y se equivocó. Y hablaba de la niña Frida Sofía. Y eso me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, nos puede pasar a todos. Entonces, tenemos que empezar a tener una relación distinta con la gente y empezar a decir las cosas que hacemos mal. Ahora, una cosa es equivocarse en un momento de una tragedia, que eso creo que nos puede pasar a todos, y otra, muy distinta, aceptar engañar a la gente diciéndoles que estás en vivo cuando no estás en vivo. Entonces ahí no sé qué haría yo, no sé si aplica lo del secreto profesional, creo que no aplica, no sé, la verdad, pero creo que es impresentable argumentar eso. Que no sé, Nancy Flores, pero parte, creo yo, de lo que sucedió con el engaño de la niña Frida Sofía es que un solo medio, Televisa, y una sola reportera, Daniel de Iturbide, estaban al lado de los mandos militares y de Marina, que eran quienes estaban suministrando la presunta información detallada de toda esa telenovela que estaba sucediendo, y el resto de los medios no teníamos el acceso para poder estar verificando, escuchando, preguntando, contrapreguntando lo que ahí sucedía, de tal manera que con mucha frecuencia en ese pasado reciente, pues Televisa se convertía en una fuente de información privilegiada que bajo su filtro hacía que los demás medios siguieran reproduciendo esas versiones. Por ahí lo veo. Te pregunto eso y te pregunto también si crees que los periodistas estamos entendiendo realmente ese cambio de la situación nacional como lo que plantea Daniel.
Sí, era un contexto muy complejo, muy complicado, porque recordemos veníamos del sismo, ¿no? Un sismo que, digamos, nos puso en shock a todos en este país, una tragedia terrible con muchísimos muertos, con muchos heridos, con toda el rescate encima, ¿no? Entonces también hay que entender como esta parte de la emergencia, ¿no? Lo que significa la emergencia para un periodista. Claro que te pone en una posición de privilegio el que te estén atendiendo a ti y de alguna manera proveyéndote de esta información, ¿no? Quienes están a la cabeza del operativo de rescate, porque en ese momento la Marina tenía el operativo de rescate en esta escuela, que además el Repsamen yo creo que tenía todas las miradas encima, por lo que significa que niños estén atrapados ahí, ¿no? Es como una doble tragedia, o sea, más allá de que estén enterrados y que querramos sacarlos, además eran niños, ¿no? Entonces, digamos que había muchísima presión en torno a este escenario y por supuesto que se equivocaron, ¿no? Primero Televisa, pero en segundo lugar en sí todos los medios, un poco entendiendo qué es la emergencia, pero también si ya tenías experiencias como el Monchis o Monchito, como dijiste, Monchito. El Monchito, pues yo creo que debía de haberse hecho algún, no sé, tipo de verificación, de cruce de información, de no quedarte con una sola versión, y en ese sentido pues muchos medios tampoco lo hicieron, ¿no? O sea, se quedaban con esa primera versión de Televisa y entonces se reprodujo como una bola de nieve y acabó siendo como una gran bola de nieve que nos explotó a todos en la cara como medios, como periodistas, incluso aquellos que no reportamos esa historia, no todos lo hicimos, Contralínea no lo hizo, pero finalmente todos estábamos inmersos en esa historia también, o sea, todos como ciudadanía, como víctimas del terremoto, estábamos al pendiente y atentos de esta situación. Entonces, me parece a mí que sí fue un papel trágico, digamos, el de la prensa. Entiendo el contexto, por supuesto, de la emergencia y por otra parte, pues también que ya teníamos la presión de las redes sociales. Las redes sociales han ejercido una presión impresionante hacia la prensa en general, no solamente en México, sino en el mundo. Y todo esto de la inmediatez, de ganar la nota, de tener yo primero los datos, yo creo que es una vorágine que nos está llevando hacia un punto insostenible para el periodismo. O sea, al final el periodismo va a tener que cambiar, va a tener que hacer investigación, va a tener que hacer las cosas seriamente, porque no vamos a ganarle a las redes sociales nunca. Esta inmediatez del internet no lo vamos a superar. Como decía Ramonet en una reflexión que hizo hace como 19 años, no somos instantaneístas, ¿no? Nosotros, nuestro análisis tiene que llevar tiempo. No podemos hacerlos al instante, nunca vamos a ganar esa batalla. Sí, el propio Ramonet decía, perdón. La línea Laura Barranco, periodista, que fue parte del equipo de producción de Televisa y con Carlos Loret de Mola, cuando aquella transmisión de el montaje respecto a Florence Cassés e Israel Vallarta. Laura Barranco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, saludos a Pepe Reveles y también a Daniela Pastrana. No registré bien Nancy Flores es nuestra compañera. Nancy Flores, también a ella, por favor, saludos. Bueno, venía yo, soy franca, nada más le prendí hace un rato, inicié un trayecto para ir al colegio por mis hijas. Estaba escuchando precisamente las intervenciones de Nancy y de Daniela, y hablando sobre las pifias en las que caímos en su momento, sí. Muchos, ¿no? En su momento, en el 2005, con el asunto de Florence Cassés, pues a mí me tocó estar en el tras bambalinas, ¿no? Sí. Y desde un primer momento, y yo ya lo he dicho, lo he hecho público, yo alerté precisamente a mi entonces jefe, Carlos Loret de Mola, de que eso se trataba de un montaje, ¿no? De un montaje, de que tenía un tufo muy pestilente el asunto, ¿no? Y aún así no atendió. Y ahorita está viviendo, y todavía no acaba de vivir, las consecuencias de lo que hizo, un acto literalmente, y lo digo con todas sus letras, criminal. ¿Por qué? Porque hay gente en la cárcel
precisamente derivado de ese montaje, que sí, lo orquestaron autoridades, pero aquí no hay, por Dios, no podemos hablar de una ingenuidad, de un afán de tener una primicia, de un legítimo interés periodístico, ¿no? Aquí estamos ante dos montajes fabricados desde un poder político y desde un poder mediático, que han actuado sistemáticamente en franco contubernio y en detrimento de derechos humanos y de derechos sociales, de derechos democráticos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estaba yo, pues la verdad me molesté por algunas opiniones que se virtieron ahí, porque definitivamente yo aquí no le otorgo ni un gramo de beneficio de duda a lo que ha sido y el papel que ha protagonizado Televisa. No tiene nada que ver con el periodismo, con la pena se los digo. ¿Qué pretendían con el caso de Frida Sofía? No lo sé, pero ¿quiénes? Desde el lugar donde se desmontó todo esto fue desde Aristegui Noticias, ¿no? Porfirio Patiño fue el que empezó a recabar algunas opiniones y prácticamente dándole el celular, porque era el único instrumento que teníamos. Nosotros no teníamos una unidad satelital, no teníamos toda esa infraestructura que había montado Televisa, en cuyo lugar privilegiado se encontraba Televisa. El único lugar en el que estaba Televisa era adentro del lugar del siniestro. Entonces, insisto, aquí pretender o querer hacer ver que ese asunto era un interés legítimo de un grupo periodístico por obtener una primicia, por favor, no es cierto. Y es importante que como gremio aceptemos ya esas verdades, coloquemos en su justa dimensión el papel que ha tenido Televisa. No nada más en este caso, están ya sacando episodios anteriores, y aún así estamos pensando que es un asunto de alcanzar una primicia. Por supuesto que no. Lo que tú viviste, Laura, específicamente en el caso de Carlos Loret, ¿desde qué momento él supo que todo aquello era una farsa? Desde el momento en que yo creo que yo se lo planteé, ¿no? ¿Qué? Entonces, yo le planteé de entrada las cosas acomodadas y la tortura física que estaban ejerciendo sobre Israel en cadena nacional. Esos dos elementos se los destaqué, y lo que a él se le ocurrió responderme es que no me calentara como un cautivo, ¿no? Al cabo de estarle diciendo, 13 veces le dije, para allá. Y en la última ocasión que ya lo fastidié, me dijo, ¿qué no te ha quedado claro? Es nota, fin de la historia, y prácticamente dejó de responderme, ¿no? No era ninguna nota, era una cosa montada desde un poder corruptísimo, y de que veníamos además de desmontar otro montaje, que era una supuesta captura de una banda de traficantes de personas en el Instituto Nacional de Migración, con el caso de Artemisa Aguilar. ¿Qué cargo tenías tú en aquel momento en esa producción? Era coordinadora de información en el equipo de Carlos Loret. ¿Azucena Pimentel qué cargo tenía? Ella era la productora. ¿Qué responsabilidad crees que tuvo ella en este mismo proceso? Ella incitó todo. Oye, ella generó que se alargaran los enlaces lo más que se pudiera. Ese afán por el circo barato y así se esté destazando a quien se esté destazando, eso siempre lo promovió ella. Y ese día se fueron a festejar en gran desayuno todo el equipo, precisamente por el gran éxito de todo el rating que habían alcanzado ese día. Bernardo Gómez estaba en la cabina, también orquestando, incitando ahí a su productora estrella, que era como ubicaban en ese momento a Azucena Pimentel, ¿no? Entonces ella incitó todo, o sea, ella, yo no estaba en la cabina, pero para mí sí es amplísimamente creíble que ese de regrésense, vamos en el 5, 4, 3, 2, 1, que alcanzó a escuchar esta Yuli García en los testigos de los videos que ella encontró en la biblioteca. Por supuesto que eso era instrumentado y orquestado por Azucena Pimentel. Esa mujer no tiene moral,
nunca la ha tenido. Y es ahora ¿no? parte del equipo de comunicación social. Se lo alertamos también, les alertamos a los contactos que tenemos en el gobierno federal, de colegas con los que hemos pues hasta sido compañeros en muchas luchas por derechos periodísticos, democráticos, de libertad de expresión, de derecho a la información. Sí les alertamos literalmente qué alimaña estaban adquiriendo. Esa mujer no tiene moral. Bien, no Laura. Tiene moral y soy testigo de ello, ¿no? Laura Barranco, muchas gracias por tu testimonio, por tu punto de vista que recibimos, analizamos y continuaremos aquí en esta mesa de análisis de periodistas como tú. Gracias, Laura Barranco. Muchas gracias por el espacio y por permitirme expresar estas opiniones que tuve de primera mano y de las que me he formado de primera mano precisamente por vivir, cómo viví esos dos montajes. Sí. Muchísimas gracias. Al contrario, Laura, gracias. Bien, pues ahí está el testimonio de Laura. Como siempre, franca, ¿no? Sí. Muy franca, muy directa. Y yo creo que tiene razón en en uno de los puntos que hace, y creo que quizá hay que matizar que hay quizá no 2 niveles de responsabilidad, sino pensaba ahorita 4 niveles de responsabilidad. El primero y más importante es el de las autoridades que montan esto. El segundo sí, quizá pondría aparte a Televisa o a las televisoras, porque podríamos, haciendo memoria, recordar pasajes así, como te decía yo, desde hace 25 años hasta ahora, podría contar o pensar en varios, ¿no? Otro, sí, de los medios que estamos, como medios, como circuito de medios, que siempre estamos como con esta pelea de qué ganar. Y otro, en cuarto nivel, el último, lo que decía ahorita Nancy, de los reporteros que yo en ese momento me preguntaba, por ejemplo, en el de lo de Frida, me preguntaba y lo preguntaba, y dentro del mismo caos que, insisto, todos podemos equivocarnos, ¿por qué nadie le preguntaba de los que estaban fuera de ese circuito? ¿Por qué nadie se preguntaba por qué no había familiares de la niña? O sea, lo normal es que hubieran llegado familiares de la niña. O sea, a lo mejor a la primera hora no, pero después de 8 horas ya te empiezas a preguntar qué pasa, ¿no? ¿Por qué nadie llega a buscar a la niña? Y nosotros sí cubrimos, teníamos una reportera ahí, Celia Guerrero, y también recuerdo que hubo un texto de Ernesto Núñez en Revista R al domingo siguiente que desmontaba, o sea, que se desocuparon de Frida Sofía y se ocuparon en otras cosas, como todo este asunto de la directora, ¿no? Cómo había llegado a sacar sus cosas de su penthouse y cómo la Marina le había dado todo eso, ¿no? O sea, ciertamente también dentro de ese micronúcleo de reporteros que estaba ahí, hubo unos que se salieron, ¿no?, de la atención sobre Frida Sofía. Hubo medios que se salieron de la atención de Frida Sofía, pero hay que reconocer que fue la minoría. Porque dentro de todo lo demás, en el circuito de medios, sí gana esa tendencia, ¿no? Pepe, ¿querías decir algo? No, cuando mencionaba a Nancy a Ramonet, yo también leí un artículo de él que dice que ya los periodistas no somos necesarios. Porque tenemos ya la evidencia de los medios en el momento mismo, en una invasión de un país, ahí ya están las cámaras, ya están las redes y todo lo demás, y resulta que lo que estamos conversando ahora es que ni siquiera viéndolo, ¿sí?, estás viendo la realidad, estás viendo los montajes. Y voy a citar uno que para mí es gravísimo, porque como el caso de que descubrió Laura Castellanos, precisamente la masacre de Apatzingán. Claro, que es terrible. Los federales. Bueno, y están las granadas de Morelia. El lanzamiento de granadas a una multitud el 15 de septiembre. 15 de septiembre de 2008, claro, exactamente, en donde mueren 7 u 8 personas, más de 100 resultan heridas. Pues, ¿qué crees? Que montaron a los culpables, se los llevaron de Lázaro Cárdenas, los presentaron con costillas rotas, nos acostumbramos a verlos con las costillas rotas en la televisión, en la pantalla, también con García Luna, y esos tipos ya están libres porque ellos no fueron, yo lo dije desde el principio, está publicado en un libro incluso. Entonces resulta que no hay culpables de haber arrojado las granadas en ese país. Es un montaje que hizo, en ese caso, el general Mario Arturo Acosta Chaparro,
porque dice que los capturó porque se los dejó a la delincuencia amarrados en una casa, etcétera, etcétera, pero están libres. Y la verdad histórica, digamos, para repetir a un funcionario alto del pasado, la verdad jurídica es que no hay culpables de haber lanzado granadas en la plaza principal de Morelia. Entonces, a ese grado estamos hablando de los montajes, ¿no? Es un montaje ya no para los medios, pero bueno, también para los medios, pero es un montaje sobre la realidad. Es un montaje que lo que buscó fue que en México se empezara a hablar de narcoterrorismo. Sí. Nancy. Pues nada más sobre lo que decía Laura por teléfono en esta llamada que hizo. Y yo creo que tampoco sirve de mucho como culpar todo Televisa, como a toda la gente que trabaja ahí, porque ella misma habla de la lucha que vivió al interior de Televisa. Y yo sí considero, y no es ingenuidad, que muchos periodistas al interior de sus medios libran estas batallas. Claro. O sea, todo el tiempo están librando estas batallas por la libertad de prensa. Y de verdad que no es ingenuidad, es una realidad que uno conoce muchísima gente que todos los días está intentando hacer el cambio desde dentro de estos medios, ¿no? De estas corporaciones. Entonces a mí me parece que como responsabilizar a todo Televisa, como si todos los reporteros que trabajan ahí, todos los productores fueran así y estuvieran de acuerdo, pues incluso iría en detrimento de ella misma, de Laura que llamó hace ratito, ¿no? De muchos periodistas que realmente dan todo por buscar la verdad, aún en las condiciones difíciles, complejas que se tienen al interior de los medios, con líneas editoriales muy establecidas, ¿no? Nada más era como puntualizar eso. Recuerdo un montaje que se hizo incluso de un sorteo de la lotería o de pronósticos nacionales deportivos en las que se simuló el sorteo para luego pasarlo al aire y quedarse con el dinero de aquel premio, de un montaje así, y sin embargo los mexicanos seguimos concurriendo a comprar boletos de la lotería y de pronósticos a pesar de esas formas de montaje extremo que se han vivido en situaciones como estas. Pero Daniela, hay finalmente está cambiando todo lo suficiente como para que ya no podamos ser víctimas de este tipo de montajes. Pues está cambiando todo. ¿Hacia dónde? No lo sé. Yo todos los días me lo pregunto. Sabemos que estamos en medio del huracán, sabemos que tenemos que estarnos revisando, tenemos que estar pues cada día subiendo nuestros estándares para todo, siendo mucho más rigurosos, aprendiendo. Yo sí creo que los periodistas vamos a seguir existiendo durante muchísimo tiempo, porque creo que hemos existido durante muchísimo tiempo, siempre se ha necesitado que alguien registre algo. Estaba viendo hace muy poco esta serie de Bolívar de Netflix y me encantaba que había alguien que tenía que estar haciendo los dibujos y alguien que estaba haciendo el registro, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que esté haciendo ese registro, pero creo que que tenemos que estarnos revisando todos los días, porque esto está cambiando, porque la relación ha cambiado, porque la inmediatez nos enfrenta a unos retos necesariamente grandes en los que tenemos que estar en la coyuntura, pero no dejarnos llevar por la coyuntura y por la agenda que nos determinan quién sabe quiénes. O sea, siempre tenemos que saber dónde estamos parados y cuáles son los intereses que se están moviendo. Estamos en una enorme crisis económica, la precarización laboral es algo de lo que en el gremio es una de las cosas pues más duras que se ha enfrentado en los últimos, digamos que en este milenio, además de la violencia. Entonces, yo sí creo que pues tenemos que estar moviéndonos. Ahora sí que no funciona. ¿Cómo era esta cosa de que el que se mueve no sale en la foto? Así es. Bueno, pues aquí el que no se mueve, ¿será así? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que ser? No sé, pero bueno, tenemos que estarnos moviendo, tenemos que estar como en primera fila, aprendiendo mucho, viendo y sobre todo tratando de ser más profesionales cada día y aceptar, sí, y eso insisto, tenemos que aprender a bajarnos de nuestro altar de soberbia y aprender a ser un poco más terrenales y decir, si me equivoqué,
nos equivocamos, lo corregimos, no lo corregimos, tener este diálogo con la gente, ¿no? Me apena reducir el espacio que tienen ustedes disponible para analizar y platicar, pero hay compañeros que nos están llamando. Está Ernesto Núñez Albarrán, periodista actualmente con Carmen Aristegui. Él cubrió el tema de Frida Sofía como editor de la revista R de Reforma. Es un compañero respetado, profesional. Es el que hizo ese texto del que les hablaba. Muy Así bueno. es. Muy Así es que recomendable. Ernesto Núñez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes ahí a las colegas y a Pepe. Sí, gracias Ernesto, te escuchamos. ¿Qué comentario deseas hacernos? Pues mira, simplemente recordar, la verdad es que escuchándolas y escuchando lo que comentan, recordar un dato que cada quien le dará la interpretación que quiera darle, pero que yo creo que no es casualidad. Aquel miércoles 20 de septiembre de 2017, mientras todo el mundo buscaba a Frida Sofía y mientras la Marina nos aseguraba a la prensa que había una niña que hablaba, que movía su mano, que daba señales de vida, incluso un marino nos enseñó un escáner a varios periodistas, salió con un aparato y nos dijo, miren, con este escáner detectamos que hay movimiento, es un escáner térmico, en fin, una serie de pruebas de que según ellos estaban buscando una niña. Mientras esto ocurría, afuera, en la calle de Rancho Tamborero, creo que se llamaba, que era el frente del Colegio Repsamen, había una movilización pues muy rara, que era de gente también de la Marina, gente de Protección Civil, gente que estaba ahí ayudando a la hija de Mónica García Villegas a sacar las pertenencias de la maestra del penthouse. ¿Por qué? Porque recordaré al auditorio que lo que se cayó en el Repsamen no fue el edificio escolar, sino fue lo que le llamaban el edificio administrativo, que era un edificio que en realidad era un patio con algunas oficinas y que hasta arriba tenía dos departamentos que tenían roof garden, que tenían barras de la cocina de granito, que tenían pisos de mármol, y que resulta que probablemente el peso de esa instalación, que además se hizo después de que ya estaba operando la escuela, fue lo que probablemente causó el colapso de ese edificio. Yo recuerdo que algunos reporteros que estábamos ahí alcanzamos a captar fotografías, nosotros publicamos algunas de estas fotografías, donde sacaban fundas con ropa, donde sacaban cofres, donde incluso hay una foto donde va saliendo una tina de este edificio. Pues mientras de ese lado estaba ocurriendo esto, del otro lado, lo que le llamaba la Marina el núcleo, que era adentro del colegio, había montado un templete donde Televisa tenía un lugar privilegiado con lo que le llaman los camarógrafos el tiro, es decir, el campo visual directo al hoyo de los escombros donde se supone que en algún momento saldrían los heroicos marinos salvando a Frida Sofía. De manera que mientras ocurría el montaje, pues se estaba tratando de ocultar algo, que era que había, y lo decían los vecinos de ahí, que fueron los testimonios que nos llevaron a investigar qué era lo que realmente había provocado el colapso de ese edificio, pues desde el otro lado lo que se veía era que había un rescate de estas pertenencias y había un afán muy claro, yo recuerdo, Julio, un afán muy claro de distraernos, de que no nos claváramos pues en la historia de por qué se había caído el edificio, sino que siguiéramos en esta historia que mediáticamente era muy atractiva, muy morbosa, de un rescate, de que aparentemente había una niña, pero efectivamente, como bien decía Daniela, una de las cosas que sonaba muy raro es que a las 11 de la noche el miércoles no hubiera nadie, ni un solo papá, buscando a una niña que se llamara Frida Sofía. Bien, Ernesto Núñez Albarrán, periodista, muchas gracias por esta reflexión que nos deja seguramente aquí materia para seguir analizando en esta mesa en Radio Centro. Gracias, Ernesto Núñez. Muchas gracias por el espacio, Julio. Al contrario. Por la oportunidad de recordar estos hechos, ¿no? Sí, tenemos que recordarlo todos. Gracias, Ernesto Núñez. Un abrazo, un saludo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. ¿Distraer? No. ¿No? No. ¿Qué crees? No, yo creo que no. Yo quería volver al tema que mencionó Nancy, de los medios y las personas, los periodistas. En un medio incluso, pues, muy reaccionario, muy de derecha, tú puedes hacer bien tu trabajo si sabes en qué lugar estás,
no todo periodista, no todo ciudadano, pero los periodistas particularmente, encuentre el lugar que quisiera en los medios, porque son muchos y no hay lugar, digamos que hubiera 2, 3 medios de privilegio en el cual quisieras trabajar, no caben, no cabemos. Entonces se tiene que trabajar digamos, no acomodando la mentalidad al medio, sino usando la imaginación y tratando de hacer lo que yo llamo la doble o triple jornada. Tú haces tu jornada en la calle, entrevistas, lees documentos, consigues información privilegiada y luego tienes que pelearte adentro con el jefe de información, el jefe de redacción o con el director. Entonces, eso ha ocurrido toda la vida. Pero a pesar de los pesares, yo creo que hay muchos jóvenes periodistas y también otros no tan jóvenes que hacen muy dignamente su trabajo, aún estando en medios que no son los más recomendables para los que pensamos en el buen periodismo, ¿no? Entonces creo que eso hay que destacarlo. Los hay tanto en la Ciudad de México como en sitios de todo el país. Por hacer su trabajo bien hecho hay muchos desplazados, hay como 100 en la Ciudad de México que tuvieron que abandonar sus sitios de origen por la violencia y por los ataques que reciben a partir de denuncias que hicieron en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que reivindicar el papel de un periodista, aún en un medio pues que no es el más adecuado, claro. ni siquiera el deseable. Yo puedo mencionar, en mi caso personal, también me tocó estar en medios feos. Cuando era muy joven trabajaba en Novedades, un periódico muy gris, tan gris que desapareció, ya no existe, pero ahí publiqué el primer desaparecido de este país, en ese periódico. Es que hay una pelea cotidiana de los reporteros por sacar adelante información, no siempre, porque también hay un segmento que se acomoda rápidamente a las exigencias del poder. Nancy Flores, ¿qué mensaje crees que finalmente se envía por Televisa, por ejemplo, al colocar en su noticiero estelar a alguien que participó, Daniel de Iturbide, en el manejo específico de lo que luego fue pues este engaño de la niña Frida Sofía? Yo más bien pienso que hay que entender el contexto en el que ocurrió Frida Sofía, más allá de señalar a las personas, a los reporteros que cayeron en este juego. No es que ellos no tuvieran responsabilidad al respecto, por supuesto que ya analizamos eso. Sin embargo, creo que Televisa sí ha jugado un papel a lo largo de muchísimos años, ¿no? Desde que vivía el Tigre Azcárraga, creo que le decían así, hasta bueno sus últimos momentos ahora, ¿no? Que al parecer enfrenta ya una crisis económica, que se vuelve también una crisis editorial, que se vuelve en muchas crisis al interior de esta empresa. Decía Daniela al principio que se vive en general una crisis de credibilidad para la prensa, y yo creo que Televisa y TV Azteca y los grandes medios, los monopolios mediáticos, lo viven todavía peor, porque a ellos se les carga como todo el muerto, ¿no? O sea, toda esta parte de lo que no hemos sabido hacer bien o de lo que ellos mismos han legitimado a lo largo de este tiempo, y que la gente no es tonta, por supuesto, y se da cuenta de cuando se vive una manipulación, pues todo esto ya está haciendo crisis, por supuesto, en Televisa, ¿no? Y pienso que esta serie de decisiones editoriales de a quién pone y a quién quita en sus programas estelares tiene que ver con eso. O sea, como que esa misma empresa no sabe hacia dónde ir, pero creo que en general las empresas no saben a dónde ir en este momento. Y no es un tema de México, es un tema mundial, esta reflexión de si los periodistas somos o no necesarios o si tenemos futuro. Yo creo que está presente en todos los países. Muchos medios, grandes medios internacionales se están mudando a internet solamente ya como la vía, ¿no? Y todo esto tiene que ver, yo pienso, con este contexto complejo que se vive, con la propia crisis de credibilidad que enfrentan los medios,
por supuesto que si la gente tiene muy fresca en la memoria el nombre de Daniel de Iturbide como la reportera que hizo más grande la historia, no que no fueran muchos reporteros o muchos medios, sino la reportera que traía la exclusiva o que siempre iba como un paso adelante del resto de reporteros, pues tampoco le sirve de mucho a Televisa tenerla ahí, ¿no? O sea, más allá de sus capacidades, yo no estoy hablando de si es o no buena reportera o lo que sea, sino más bien que esta crisis de credibilidad se aumenta, ¿no? Por esta imagen que tiene. Daniela. Pues yo creo que yo quisiera retomar esta idea del inicio, que sí, efectivamente nosotros tenemos que pensar, reflexionar, saber cómo estamos trabajando, pero la primera responsabilidad, la más grande, es la de las autoridades. Y ahorita escuchando a Ernesto lo que reflexionaba sobre lo que pasó, esto de si estaban distrayendo, que los propios marinos les enseñaran, o sea, que les enseñaran y que les dijeran, miren, con esto estamos haciéndolo. Evidentemente ellos tienen una información que nosotros, periodistas, pues no somos expertos, no somos expertos en todo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que ellos te dicen, pues con este aparatito estamos viendo que si se mueve algo, pues entonces uno en principio no tendría por qué dudar, y menos en una situación de crisis. Y me parece que tampoco hemos analizado a profundidad cuál fue el papel de la Marina que en esos momentos estaba a cargo, porque pues es muy grave, ¿no? El asunto de que, o sea, como que en México ya nos acostumbramos a que las autoridades hacen eso, nos engañan, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el país de la simulación, uh-huh, pues está bien que pues ya sabemos que nos engañan y lo damos como por sentado, pero es muy grave que esto en otro país no hubiera sido realmente escandaloso, que ellos mismos te digan, te monten, te enseñen el aparatito, te den las pruebas de lo que está ocurriendo, de algo que claramente no está ocurriendo, teniendo pues el control de la información en una situación de emergencia. Pues yo creo que es algo que también tendríamos que o sea, a mí sí me gustaría como poner ese énfasis en que su primera responsabilidad viene de quienes claramente han querido dirigir nuestras decisiones de vida, ¿no? Pues te toca cerrar este espacio, José Reveles. Trajiste tu libro, El Afar Cassés, la indignante invención de culpables en México, que esto pues ya tiene rato que publicaste este libro. Dices que ni lo encontrabas. No lo encontraba ya, el ejemplar. Uh-huh. Fíjate que me quedé pensando que el montaje es el mensaje. Uh-huh. Cuando hemos presenciado cómo hay hechos violentos por parte de la autoridad y que se hace un montaje para tratar de eludir la responsabilidad. Uh-huh. Es el caso de los estudiantes del TEC. Uh-huh. Movieron los cuerpos. Les pusieron armas a estudiantes de excelencia. Es el caso de otros jóvenes que fueron igualmente tiroteados por el ejército en Santiago de los Caballeros, en Badiraguato. Es el caso de los niños que venían bajando por Sinaloa de Leiva, claro. La familia que iba de vacaciones a Matamoros, lo de Villas de Salvarcar, todos esos son montajes. La autoridad lo que hizo fue borrar evidencia o cambiar evidencia. Tanguato también. Tanguato, claro. Sí, entonces es evidente que las autoridades, las Fuerzas Armadas y las policías arman escenarios para que tú tengas la percepción de que algo ocurrió de una manera que no ocurrió. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que esa es la peor cara del montaje. No tanto el periodístico cuanto el que hacen las autoridades cuando son responsables de violencia. Difícil la situación ya. En comentario final nos queda 1 minutito y medio. Sí, nada más sobre esto que comentaba Reveles, pues justo, o sea, hay el papel del periodista de si se deja manipular, ¿no? Por estas versiones o si realmente hace su trabajo de buscar la verdad, ¿no? Entonces yo creo que la chamba del periodista no se acaba porque nuestro objetivo es buscar la verdad. Entonces ahí está el material, ¿no? Ahí está la realidad, ahora nada más vamos por la verdad. Última reflexión, Daniela. Pues totalmente de acuerdo con los dos. Muy contenta de haber estado aquí. Creo que la respuesta incluso de los colegas que han llamado es
algo que nos debe llamar a la reflexión, porque realmente estamos pensando cómo hacer mejor este trabajo, ¿no? Sí. Y eso, estas mesas de discusión pues apoyan y ayudan mucho a que todos nos vayamos con la tarea a la casa. Hemos tenido en cierto momento casi 9,400 espectadores al mismo tiempo en la transmisión de YouTube y muchos comentarios que están llegando en cascada. En Twitter igual y comentarios telefónicos. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Gracias. Se ha confirmado la vinculación a proceso de Juan Collado. No lo dice así el texto oficial, dice Juan N., pero se refiere a él. Se confirma su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues muchas gracias, queridos compañeros periodistas. Gracias a Daniela Pastrana. Gracias. Gracias, José Reveles. Gracias, Nancy Flores. Julio, y gracias a todos ustedes y nos vemos mañana en otra emisión de este programa. Gracias, muchas gracias.